Red Bull Racing. ¿Será 2025 el año del declive de Red Bull Racing? La Fórmula 1 no perdona. Un error, una mala estrategia o un conflicto interno puede convertir a un campeón en un equipo del montón. Los fanáticos ya lo discuten en redes. ¿Está Red Bull condenado a repetir la historia de otros gigantes caídos como Williams o McLaren? Capítulo 1. El origen inesperado. ¿Sabías que Red Bull nació gracias a una bebida tailandesa sin gas que usaban los camioneros para no dormirse? Años antes de que los monoplazas rojos con azul dominaran la Fórmula 1, la historia de Red Bull comenzaba lejos de los circuitos, muy lejos. En Tailandia, a mediados de los años 80. Dietrich Mateschitz, un ejecutivo austriaco de marketing, viajaba por Asia cuando descubrió algo peculiar. Los taxistas y camioneros tailandeses bebían una curiosa bebida sin gas, con sabor fuerte, que los mantenía despiertos durante turnos interminables. Se llamaba Kratin Daeng y se vendía en botellas pequeñas con un logotipo de dos toros rojos enfrentados. Mateschitz no solo probó la bebida. Vio una oportunidad. Se asoció con su creador, el empresario tailandés Chaleo Jovidia, y juntos fundaron Red Bull GmbH en 1984. La idea: adaptar la fórmula, hacerla más suave y gaseosa y convertirla no solo en una bebida, sino en un símbolo global de energía, juventud y rebeldía. Te cuento una curiosidad poco conocida. Mateschitz no creó Red Bull desde cero. Lo que hizo fue exportar y transformar una bebida local tailandesa para el mercado occidental. Y, lo más increíble, la familia tailandesa aún posee el 51% de la compañía. Al principio, nadie creía que funcionaría, pero Mateschitz tenía una estrategia distinta. No vender el producto, sino el estilo de vida. Snowboard, paracaidismo, skate, BMX. Red Bull se asoció con los deportes extremos y creó un nicho propio. La Fórmula 1 parecía un objetivo muy lejano. Pero en 1995, Red Bull patrocinó a Sauber y empezó a probar las aguas. La relación no duró. En 2001, tras un desacuerdo por la contratación de Felipe Massa, Mateschitz vendió su parte y decidió algo radical. Si no podía influir desde dentro, crearía su propio equipo. Y así comenzó todo. Con una bebida tailandesa, una idea poco convencional y la obsesión por hacer las cosas a su manera. En 2004, una escudería fallida llamada Jaguar Racing estaba a punto de desaparecer. Lo que nadie imaginaba era que Mateschitz tenía un plan. ¿Quién compra un equipo de Fórmula 1 por $1 simbólico? Capítulo 2. La compra de Jaguar. ¿Sabías que Red Bull compró una escudería de Fórmula 1 por solo $1? 2004. El mundo de la Fórmula 1 vivía un momento tenso. Ford, una de las grandes compañías automotrices, anunciaba que se retiraba del campeonato. Su escudería, Jaguar Racing, no había conseguido resultados competitivos, estaba hundida en pérdidas millonarias, y nadie quería hacerse cargo. Nadie, excepto Dietrich Mateschitz. Red Bull ya había tanteado el terreno como patrocinador, pero ahora tenía la oportunidad de ser dueño absoluto de un equipo. Y lo más curioso, la compra se cerró por la suma simbólica de $1. Pero claro, el trato incluía asumir todas las deudas y el compromiso de mantener al personal técnico y operativo. Otra curiosidad poco conocida. Aunque la prensa anunció la venta como un regalo, en realidad, Mateschitz invirtió más de $100 millones en modernizar las instalaciones de Jaguar, ahora renombradas como Red Bull Racing. El verdadero negocio estaba en el control total del proyecto, desde la marca hasta las decisiones técnicas. La base del equipo estaba en Milton Keynes, Reino Unido, un lugar alejado del glamour de Mónaco o Maranello. Pero para Mateschitz, el potencial no estaba en la ubicación, sino en la libertad de hacer las cosas de forma diferente. Ahora otro dato interesante. Red Bull conservó buena parte del equipo técnico de Jaguar, pero comenzó a fichar talentos jóvenes y con ideas frescas. La clave era romper con el estilo conservador de la F1 tradicional. En 2005, el equipo debutó oficialmente bajo el nombre de Red Bull Racing. Los resultados fueron discretos, pero el impacto fue inmediato. Coches con colores llamativos, un estilo relajado
y una marca que hablaba directamente a los fans más jóvenes. La escudería aún no tenía victorias, ni podios, ni pilotos estelares, pero tenía una identidad y un plan. Red Bull tenía el equipo, los recursos y la visión. Pero le faltaba alguien que pudiera dirigir el proyecto con inteligencia, frescura y ambición. ¿Quién era ese joven británico sin experiencia en Fórmula 1 que se convertiría en uno de los líderes más exitosos del deporte? Capítulo 3. El experimento Horner. ¿Cómo un joven sin experiencia en F1 se convirtió en el jefe más exitoso de la parrilla? Cuando Red Bull Racing debutó en 2005, muchos esperaban que la marca se limitara a un papel decorativo. Un patrocinador con recursos, sí, pero sin peso real en las decisiones del paddock. Lo que nadie imaginaba es que Mateschitz estaba a punto de nombrar a uno de los directores de equipo más longevos y exitosos de la historia de la Fórmula 1. Su nombre, Christian Horner. Tenía 31 años. Nunca había dirigido un equipo de Fórmula 1. Su experiencia se limitaba a competir en categorías inferiores y a dirigir Arden, una modesta escudería de F3000. ¿A que no sabías esto? Horner fundó su propio equipo con apenas 25 años, utilizando un préstamo de su padre. En 2004 ganó el campeonato de F3000 como director. Ese logro, en un entorno tan competitivo, llamó la atención de Mateschitz. ¿La apuesta? Alta. Pero Horner encajaba con la visión de Red Bull. Joven, ambicioso, comunicativo y poco tradicional. Desde el primer día dejó claro que no venía a obedecer órdenes, sino a construir algo nuevo. Exigió libertad para fichar talento clave. Y ahí entró en escena una figura legendaria. Adrian Newey, el ingeniero más influyente de su generación. Otra curiosidad más poco conocida. Cuando Horner se reunió por primera vez con Newey en 2005, este aún trabajaba en McLaren. Le ofreció no solo un salario competitivo, sino libertad creativa absoluta y cero interferencias corporativas. En menos de un año, Newey aceptó. El dúo Horner-Newey fue el primer gran acierto estructural de Red Bull. Uno ponía la visión estratégica, el otro la genialidad técnica. Pero Horner también fue clave en construir la cultura del equipo, un ambiente más relajado, dinámico y colaborativo. Mientras otros equipos seguían estructuras jerárquicas y tensas, Red Bull fomentaba un entorno donde las ideas volaban, igual que sus coches en los años que vendrían. Con Horner al mando y Newey en los planos, Red Bull ya tenía una base prometedora. Pero aún les faltaba algo esencial: velocidad real en pista. ¿Quién era el hombre capaz de diseñar un coche que desafiara a Ferrari y McLaren? Capítulo 4. Adrian Newey, el arquitecto de la revolución. ¿Sabías que el mejor diseñador de la F1 se fue de McLaren porque no lo dejaban trabajar en barcos? En el automovilismo moderno, pocos nombres tienen tanto peso como el de Adrian Newey. Donde otros diseñan coches, él crea armas aerodinámicas. Y cuando Christian Horner lo convenció para dejar McLaren y unirse a Red Bull en 2006, muchos pensaron que era una locura. ¿Por qué cambiar un equipo establecido por una escudería sin historia? Un dato sorprendente y poco divulgado. Newey no dejó McLaren por dinero ni por frustración técnica. Se marchó porque Ron Dennis, su jefe en McLaren, no le permitía trabajar en diseño náutico en su tiempo libre. Red Bull, en cambio, no solo se lo permitió, sino que le ofreció apoyo para desarrollar sus propios proyectos de ingeniería fuera del automovilismo. Ese gesto lo convenció. Desde su llegada, Red Bull dejó de ser un equipo colorido para convertirse en una amenaza seria. Su primer coche verdaderamente Newey fue el RB5 de 2009, una joya aerodinámica con soluciones radicales como el difusor soplado y una distribución de masa única. Una anécdota rara vez mencionada. Newey, a diferencia de la mayoría de ingenieros actuales, no diseña con software desde el inicio. Prefiere usar papel y lápiz. Solo después sus conceptos se digitalizan. Ese método artesanal es parte de su genio y de su mística. La filosofía técnica de Newey se alineaba perfectamente con la visión de Horner y Mateschitz. Arriesgar, innovar y atacar.
Aunque en 2009 Red Bull no ganó el campeonato, puso en jaque a los grandes, y todos sabían que el verdadero asalto al trono estaba a punto de comenzar. Con una estructura estable, un liderazgo firme y un genio técnico al timón, solo faltaba una pieza más. Un piloto que pudiera dominar el coche y el mundo. Y entonces, un joven alemán, aún sin experiencia, comenzó a destacar en el equipo filial Toro Rosso. Su talento era innegable, su velocidad asombrosa y su ambición ilimitada. ¿Podría Red Bull convertirlo en campeón del mundo? Capítulo 5. Sebastian Vettel, el niño prodigio que lo cambió todo. ¿Sabías que el primer piloto en darle una victoria a Red Bull no fue de Red Bull, sino de Toro Rosso? Temporada 2008. En Monza, bajo la lluvia, un joven alemán de 21 años logra una pole position histórica con el equipo más modesto de la parrilla, Toro Rosso. Al día siguiente, gana la carrera. Nadie lo había hecho tan joven. Nadie lo había hecho con un coche tan limitado. Ese piloto era Sebastian Vettel, un hecho desconocido para la mayoría. Toro Rosso era, en realidad, el equipo hermano menor de Red Bull. Había sido creado como plataforma para formar jóvenes talentos, pero esa victoria, la primera en la historia de Red Bull como grupo, no la consiguió. Tras ese hito, el destino de Vettel estaba escrito. En 2009 fue ascendido al equipo principal. Y junto con Adrian Newey, comenzó a escribir una de las etapas más dominantes de la historia moderna de la Fórmula 1. En 2010, en la última carrera del campeonato en Abu Dhabi, Vettel superó a Fernando Alonso y Mark Webber para proclamarse el campeón del mundo más joven de la historia. Tenía 23 años. Otro punto oculto en la historia. En ese año, Vettel solo lideró el campeonato después de la última carrera. Ningún otro campeón había conseguido algo así. Ganar el título sin haber sido líder en ningún momento de la temporada, hasta la última vuelta. Desde entonces, comenzó la era dorada. Red Bull dominó la F1 entre 2010 y 2013. 4 títulos de pilotos para Vettel. 4 títulos de constructores para Red Bull. Una imagen fresca y agresiva que rompía con el elitismo de Ferrari y McLaren. Pero no todo fue armonía. La relación entre Vettel y su compañero Mark Webber se tensó al límite. El episodio más recordado fue el Multi-21 en Malasia 2013, cuando Vettel ignoró órdenes de equipo y adelantó a Webber a pesar del pacto interno. Red Bull no solo ganaba. Red Bull generaba titulares. Y eso, para Mateschitz, valía tanto como los trofeos. Pero incluso los reinados más sólidos enfrentan tormentas. En 2014, un cambio radical en el reglamento trajo una nueva era y una caída inesperada. ¿Cómo pasó Red Bull de la cima al abismo en un solo año? Capítulo 6. Motores, egos y caídas. La crisis de la era híbrida. ¿Sabías que Red Bull estuvo a punto de abandonar la F1 por culpa de un motor defectuoso? Año 2014. La Fórmula 1 se transforma. Llegan los motores híbridos turboalimentados, mucho más complejos, silenciosos y exigentes. Mientras Mercedes domina desde el primer día, Red Bull enfrenta algo inesperado. Un declive abrupto. ¿La razón principal? Su socio técnico, Renault. Durante la era 5.8, Renault les había proporcionado motores competitivos. Pero con la nueva normativa híbrida, los motores franceses eran poco fiables, lentos y muy difíciles de desarrollar. Red Bull, acostumbrado a ganar, no sabía perder. Y las tensiones no tardaron en explotar. Aspecto inadvertido por el público. En varios grandes premios de 2015, Red Bull camufló públicamente sus críticas al motor Renault utilizando declaraciones ambiguas, mientras internamente contemplaban cortar la relación. Incluso hubo conversaciones secretas con Audi, Toyota y Honda para abandonar Renault por completo. La situación era tan crítica que Dietrich Mateschitz llegó a decir públicamente: «Si no tenemos un motor competitivo, no tiene sentido seguir en este deporte». En paralelo, Sebastian Vettel, abatido por la falta de rendimiento, decidió abandonar el equipo al final de 2014. Su destino: Ferrari. Red Bull perdía a su campeón, su hegemonía,
y casi su razón de ser. El equipo pasó de dominar los titulares a luchar en el pelotón medio. Detalle que suele pasar desapercibido. Durante este periodo, Red Bull incluso intentó usar motores Ferrari, pero la marca italiana solo aceptaba venderles versiones antiguas y limitadas. ¿Por qué? Porque temían que Newey, con un buen propulsor, volviera a convertir a Red Bull en una amenaza. Fue entonces cuando apareció una opción que parecía arriesgada, pero con potencial. Honda, una marca japonesa que acababa de fracasar con McLaren, pero que ofrecía lo que nadie más: libertad, trabajo conjunto y el deseo de construir algo desde cero. Red Bull estaba herido, pero no vencido. Perdió a Vettel, pero ya tenía entre manos a un joven que rompería todos los moldes: Max Verstappen. ¿Estaba el equipo listo para una nueva era, liderada por el talento más salvaje de la parrilla? Capítulo 7. Max Verstappen, el instinto. Hecho piloto. ¿Sabías que Max Verstappen ganó su primera carrera con Red Bull, el mismo día que debutó con ellos? En 2016, Red Bull tomó una de las decisiones más arriesgadas de su historia: subir a un chico de solo 18 años al equipo principal, sustituyendo a Daniil Kvyat. Su nombre: Max Verstappen. Su carta de presentación: talento puro, agresividad sin filtro e instinto de campeón. Una revelación inusual. Verstappen se convirtió en el piloto más joven en la historia de la F1 en correr un gran premio, y también en ganarlo. En su debut con Red Bull en el Gran Premio de España 2016, Max aprovechó un choque entre los Mercedes y se llevó la victoria. Tenía 18 años y 228 días. Desde ese día, Red Bull supo que tenía entre manos a una bestia competitiva. Verstappen no solo tenía velocidad, tenía hambre. Y, a diferencia de Vettel, no buscaba agradar. Buscaba ganar, cueste lo que cueste. Su estilo agresivo dividía opiniones, pero electrificaba a la audiencia. Y detrás del espectáculo, el equipo comenzaba a reconstruirse. Elemento fuera del conocimiento común. En paralelo a la consolidación de Verstappen, Red Bull se preparaba para cambiar de proveedor de motores. En 2018, tras años de conflicto con Renault, sellaron una alianza con Honda, que aún estaba lamiéndose las heridas tras su fallida etapa con McLaren. Pero esta vez fue diferente. Red Bull ofreció algo que Honda no había tenido: tiempo, paciencia y colaboración profunda. El motor japonés no era el más potente al inicio, pero mejoró drásticamente en poco tiempo. Con Verstappen al volante y Honda en la parte trasera, Red Bull volvió a ser un contendiente real. Entre 2019 y 2020, el neerlandés ganó carreras clave y mantuvo al equipo dentro del top 3, incluso frente a la aplastante hegemonía de Mercedes. El proyecto volvía a respirar, y en 2021 todo estalló. Red Bull y Verstappen se lanzaron a una guerra sin tregua contra Lewis Hamilton y Mercedes. Una temporada tan intensa, polémica y dramática que terminaría decidiéndose en la última vuelta del último Gran Premio. ¿Estás listo para revivir el año que lo cambió todo? Capítulo 8. La coronación, 2021 y el regreso del campeón. ¿Sabías que el campeonato de F1 más polémico del siglo se decidió en una sola vuelta y con una llamada de radio? Temporada 2021. Red Bull y Mercedes, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Dos escuderías, dos pilotos, dos filosofías y un mismo objetivo: el título mundial. Desde la primera carrera en Bahrein hasta la última en Abu Dhabi, la tensión no cedió. Choques, sanciones, duelo rueda a rueda, declaraciones cruzadas y un campeonato que llegaba empatado a puntos a la última cita. Algo que no ocurría desde 1974. Un pasaje poco explorado. En 2021, Max Verstappen lideró más vueltas que todos los demás pilotos combinados. Y, aún así, no llegó líder a la última vuelta de la temporada. En Yas Marina, Hamilton dominaba. Todo parecía decidido. Pero un coche de seguridad en las últimas vueltas, provocado por el accidente de Latifi, lo cambió todo. La dirección de carrera tomó una decisión controvertida: permitir que los coches rezagados entre Hamilton y Verstappen se desdoblaran, dejando al Red Bull justo detrás del Mercedes, a una sola vuelta del final. Max
Con neumáticos frescos, no necesitó más. Atacó, adelantó y se proclamó campeón del mundo. La escena fue histórica y polémica. Mercedes protestó. La FIA fue criticada y Michael Masi, el director de carrera, no volvería a dirigir una carrera de F1. Pero Red Bull ya tenía lo que buscaba: un nuevo campeón, una nueva era y el retorno definitivo al trono. Hecho relegado al olvido. En 2022 y 2023, con nuevas regulaciones técnicas, Red Bull no solo mantuvo su nivel, lo elevó. El RB19, diseñado por Adrian Newey, ganó 21 de 22 carreras en 2023, consolidando a Verstappen como tricampeón y firmando una de las temporadas más dominantes de la historia. Mientras tanto, Mercedes cayó, Ferrari se diluyó y Red Bull se convirtió en el nuevo referente absoluto de la Fórmula 1 moderna. Red Bull Racing nació como una anomalía, creció como un experimento y terminó como imperio. Desde una bebida tailandesa hasta un equipo que reescribió las reglas del juego. ¿Quién dijo que los gigantes no podían construirse en 2 décadas? Porque en la Fórmula 1 no gana el que lleva más tiempo, gana el que sabe volar más alto. Capítulo 9. De la cima al desafío. Red Bull Racing 2024 a 2025. ¿Sabías que Red Bull pasó de dominar la F1 a luchar por mantenerse competitivo en solo una temporada? Tras una era de dominio absoluto, Red Bull Racing enfrentó en 2024 una temporada llena de desafíos. Aunque Max Verstappen logró su 4º título consecutivo, el equipo descendió al 3er lugar en el campeonato de constructores, superado por McLaren y Ferrari. El monoplaza RB20, inicialmente prometedor, presentó problemas de equilibrio y rendimiento en circuitos con curvas lentas y bordillos pronunciados. Estas deficiencias técnicas, sumadas a la falta de evolución efectiva, permitieron que McLaren y Ferrari redujeran la brecha de rendimiento. Sergio Pérez, compañero de equipo de Verstappen, tuvo una temporada complicada, finalizando en 8ª posición en el campeonato de pilotos. Esta situación llevó a su reemplazo por el joven Liam Lawson para la temporada 2025. Sin embargo, Lawson no logró adaptarse al exigente RB21 y tras 2 carreras sin puntos fue sustituido por Yuki Tsunoda, quien aportó experiencia y estabilidad al equipo. En 2025, Red Bull enfrenta una competencia feroz. Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos, seguido de cerca por Lando Norris y Verstappen. McLaren también encabeza el campeonato de constructores, mientras que Red Bull trabaja arduamente para mejorar su rendimiento y mantenerse en la lucha por el título. Con la temporada 2025 en pleno desarrollo, Red Bull se enfrenta al desafío de recuperar su posición dominante. ¿Podrá el equipo superar las adversidades técnicas y estratégicas para volver a la cima? Descúbrelo en el próximo capítulo. La batalla por la redención. Red Bull y el camino de regreso. Si te ha gustado esta historia de velocidad, genio y redención, no te pierdas lo que viene y dale like, suscríbete y prepárate para la próxima vuelta.